Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos, en Jesús, el niño redentor, hoy día la Iglesia, en este primer día del año 2023, celebra con gran solemnidad, alegría y júbilo a María Santísima, la Madre de Dios. Esta fiesta, antiguamente en el calendario del Vetus Ordo, o sea, del calendario de la misa antigua, se celebraba el 11 de octubre. Pero posteriormente, en la nueva codificación del ordinario de la Santa Misa, o sea, del calendario litúrgico nuevo, se vio por conveniente pasarlo al primer día del año, en donde se celebraba sencillamente el domingo de Navidad, ¿no? Y la Iglesia quiso marcar este primer día del año dentro de lo que todavía es la octava. Si ustedes se dan cuenta, todavía estamos en la octava de Navidad. La fiesta de Navidad para nosotros no dura solamente el 25, sino toda la semana, ¿no? Toda esta semana hemos tenido que estar festejando a Cristo con oración, con villancicos, con cantos, con júbilo, con alabanzas a Cristo nuestro Redentor. Durante todos estos días se han ido leyendo, claro que han tocado distintas fiestas, porque así también propone el tiempo de Navidad. Por ejemplo, la fiesta de los santos inocentes, o la fiesta de San Juan el Evangelista, o la fiesta de San Esteban protomártir, o inclusive el viernes que hemos celebrado la Sagrada Familia. Pero en la octava de Navidad, celebramos nosotros a Cristo, que por nosotros ha nacido. Y hoy día se termina la octava de Navidad. No significa que el tiempo de Navidad se haya terminado. El tiempo de Navidad se termina con la fiesta del bautismo del Señor, que van a pasar todavía 2 semanas para esto. Pero la fiesta propiamente, es decir, el celebrar a Cristo que por nosotros ha nacido, se ha celebrado 8 días y hoy día termina. Y hoy día termina con esta fiesta tan hermosa como que corona, ¿no? Y también como que es el puntapié inicial, el comienzo del próximo año, o de este año, ya 2023, en que celebramos a María Santísima, Madre de Dios. Y la fiesta de la Virgen María, Madre de Dios, está muy ligada, estrechamente ligada a la fiesta de la Natividad del Señor. 2 cosas quería yo un poco reflexionar en esta homilía del Día de Nuestra Madre. Primero, hablarles un poco, y además también haciendo algo de honor, ¿no?, a este gran hombre, a esta luminaria intelectual y pastoral, porque algunos he escuchado comentar que decían que solamente fue un buen teólogo o fue un doctor en la Iglesia, pero no tanto un pastor, y nada que ver, no tiene nada que ver esto. El Papa Benedicto XVI, que hemos escuchado el día de ayer que ha fallecido y están en plenas honras fúnebres ahora en el Vaticano, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el Papa Benedicto XVI se dedicó a predicar en medio de un mundo de sincretismos,
en un mundo de relativismos, de pensar que quitaba la fuerza a la verdad. Pues bien, queremos entonces en esta homilía, dando un homenaje al Papa Benedicto XVI, hablar de esta verdad tan grande y tan importante para nosotros como es la verdad del dogma mariano. Para esto hay distintos enfoques que se pueden tratar. Yo voy a tratar de ser lo más escueto posible en este asunto. Primero, cuando nosotros los católicos celebramos, homenajeamos, veneramos a la Virgen María, no estamos apartándonos de la fe cristológica. Es un pensamiento totalmente sesgado, parcial y errado que lamentablemente nuestros hermanos protestantes, y hoy día, tenemos que decirlo con mucha pena, algunos católicos pretenden tomar como sentido ecuménico. El venerar a la Virgen María no es quitarnos la fuerza de la verdad del Evangelio o menospreciar o menoscabar la veneración o la adoración y el culto que tributamos a nuestro Señor Jesucristo. Para nada. Es más, lejos de ser una distracción o una cosa opuesta o una cosa marginal del Evangelio y de Jesucristo, la devoción de la Virgen nos pone en el sentido correcto, en el sentido adecuado y con las verdades precisas para poder hablar del misterio de Cristo. Hay un antiguo himno que se rezaba en las fiestas de la Virgen, en la iglesia, en el antiguo rito católico, principalmente en la liturgia de las horas, que dice, a la Virgen le dice, ¿no? Salve a ti, Madre, que destruyes todas las herejías. Bien, para eso vale la pena entonces hablar, porque hay que ir más al fondo, ¿cierto? Más atrás. ¿Qué es una herejía? La palabra herejía viene del término error. Eso significa herejía. Es un error, pero no es cualquier error. No es como, por ejemplo, cuando nos enseñaron matemáticas y uno hizo una suma y le salió mal la suma. No es un error así. La herejía es un error, pero es un error enseñado y profesado como si fuera una verdad. Entonces estamos hablando de un error contumaz, o sea, de un error terco. ¿Quiénes cometen ese error? Pues cualquier cristiano que en vez de profesar la fe ortodoxa, es decir, la fe verdadera, las verdades propias de nuestra fe, entonces propone otras doctrinas distintas a la fe que, lejos de llevarnos, ¿no?, a la verdad de Jesucristo, nos alejan de Jesucristo. Entonces, han habido muchísimas herejías. De todos los dogmas, cuando ustedes rezan el credo encierra todos los dogmas. Más explícitamente el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, ¿no? El credo de los apóstoles, que es el que rezamos normalmente en la misa, no es tan extenso, no es tan explícito en algunas cosas. El credo niceno-constantinopolitano es como el resultado de la doctrina cristiana a partir de esos concilios que la Iglesia hizo, esas reuniones en donde la Iglesia se juntó a tratar de dar un vocabulario adecuado a los contenidos propios de la fe. Entonces, por eso se llama credo niceno-constantinopolitano. Suena un poco largo, pero es el credo que nació del concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, y después el concilio de Constantinopla, otro concilio ecuménico, ¿no? Pero después han habido un montón de otros concilios ecuménicos. El último que hemos tenido es el Vaticano II. Pero los primeros cinco siglos de la Iglesia estuvieron aportados con estos concilios. Concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Calcedonia, concilio de Éfeso, y así. Tomaban los nombres del lugar donde se realizaban. Por eso se llama concilio de Nicea, se realizó en una ciudad que se llamaba Nicea. Y el concilio de Constantinopla en Constantinopla, ¿no?, la que actualmente es Estambul. Muy bien. Entonces, la Iglesia reunida frente a los errores que postulaban algunos y que muchas veces tenían el respaldo de autoridades, a veces de emperadores, como fue el caso del arrianismo, la Iglesia debatía,
proponía y después se manifestaba. Esa manifestación era como el resultado del concilio. Muy bien. Las herejías, por el contrario, eran posturas de determinadas personas, obispos, sacerdotes o inclusive laicos, que para explicar la fe la explicaban de manera heterodoxa. Habíamos hablado de la palabra ortodoxia, pues ahora hablamos de la palabra heterodoxia, que es la manera equivocada, un error, es decir, la manera errónea de explicar la fe. Esto ha sido, claro, para nosotros no nos dice mucho, nosotros no somos muy amigos de estas cosas porque estas cosas en este mundo de librepensadores y de libertad de expresión, cualquiera puede decir cualquier cosa y uno tiene que aplaudirle, ¿no? Pero antes no era así. Antes la gente se conmocionaba ante el error y antes la gente defendía la verdad. Hoy ya la gente políticamente correcta dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad y todos tenemos la verdad, pero ninguna es la verdad, ¿no? Pues en ese tiempo no era así. En ese tiempo la verdad era realmente la relación que había entre la cosa y la inteligencia. Y la verdad de fe era lo que estaba iluminada por el Espíritu Santo, es decir, lo que Dios había comunicado en la Sagrada Revelación y que había sido transmitido por la Iglesia en los apóstoles y el magisterio apostólico y después en el magisterio, es decir, en la tradición de la Iglesia que estaba sostenida en el magisterio pontificio. Muy bien, entonces aparecieron herejías. Voy a presentar algunas herejías. Por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo era una herejía que la había inventado un tal Arrio, que era un obispo, y que enseñaba que Jesucristo no era Dios, sino que era un hombre, una especie de semidios. Dios le había dado, digamos, un poder especial a Jesús para que sea el Mesías. Era como una especie de demiurgo, una especie de mediador entre Dios y los hombres, pero no era propiamente Dios. Estaba por encima de los hombres, pero no era propiamente Dios. La Iglesia se dio cuenta de que esto era un error grave y entonces empezó a dialogar y empezó a, utilizando los textos de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, empezó a manifestar que esto era un error. Pero Arrio no quiso cambiar de postura y la Iglesia lo mandó a corregirse y no quiso corregirse. Entonces Arrio es considerado un hereje, ¿se dan cuenta? Porque no se trata de investigar, por ejemplo, cosas de la fe. Hay que investigar, pero evidentemente la fe que nosotros seguimos es una sola. Y la manera de comprender la fe es una sola, porque es lo que Jesús nos enseñó. Entonces, esa fe ha ido siempre custodiada, ha ido siempre defendida por la Iglesia, ¿no? Muy bien, entonces, cuando se habla de María Virgen como la que destruye todas las herejías, esto quiere decir de que la Virgen María, la devoción a la Virgen María y la doctrina de la Virgen María nos dan mejores luces para poder entender la doctrina de Cristo. Porque a la Virgen María, y este es lo que hoy día festejamos, por ejemplo, la consideramos Madre de Dios. Y claro, es una especie de dolor de cabeza al principio el querer explicar esto, porque ¿cómo puede ser que la Virgen, siendo un ser humano, sea Madre de Dios? ¿Qué significa esto? ¿Dios tiene mamá? ¿No es que Dios es origen sin origen? ¿No es que Dios es causa incausada? ¿No es que Dios es más bien el creador de todo y todo se mantiene bajo Él, ¿cierto? Como creación. La Virgen no es creación de Dios. ¿Y cómo la creación puede ser madre de Dios? ¿De qué manera? Entonces la Iglesia explicó esto, ¿no? Explicó esto. En el Concilio de Éfeso la Iglesia explicó esto, ¿no? Cómo María Santísima, al ser madre de Jesús, era madre de la naturaleza humana de Jesucristo, pero al ser Jesús una sola persona, no eran dos individuos, era una sola persona, Dios y hombre, pero una sola persona, y María era la madre de Jesucristo, según la naturaleza humana que estaba unida a la naturaleza divina, era madre de Jesús entonces, y al ser madre de Jesús, como Jesús es Dios, era madre de Dios, pero no era madre de la divinidad, y eso lo dice muy bien el Concilio de Éfeso, o sea, no es madre de Dios en cuanto que es madre del que no tiene origen. La Virgen no es madre del Padre Celestial, la Virgen no es madre del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta?
La Virgen es madre de la naturaleza humana de Jesús, pero la naturaleza humana de Jesús no está totalmente dividida de la naturaleza divina. Ese era otro error. El concilio de Éfeso surge a partir de otro error de un tal Nestorio. El nestorianismo enseñaba que Jesucristo eran como dos personas. El Dios que estaba presente y el hombre que estaba aquí. Eran como dos personas. Entonces María Santísima era la madre solamente de lo humano, de la persona humana. Pero de la persona divina no. Y la Iglesia dijo, no, Nestorio, te has equivocado. La Virgen es madre de Jesús y Jesús no son dos, es uno solo. Y como Jesús es, por la unión hipostática, Dios, y también por la unión hipostática, hombre, es madre de Dios, por ser madre del hombre. Porque Jesús es uno solo. Y eso es lo que enseñó la Iglesia, y es lo que enseña la Iglesia. Entonces, esto es lo primero. Y por eso es que para entender a la Virgen, para entender la devoción, para entender la mariología, hay que entender la cristología. Y la mariología nos enseña entonces a poder entender mejor la cristología. Por eso es que este himno tan bonito del que les hablaba decía María, ¿no? Salve Madre, vencedora de todas las herejías. Porque todas las herejías, cuando tenemos un verdadero conocimiento teológico de la Virgen, desaparecen. La Virgen nos protege de las herejías, es campeona contra las herejías, ¿no? Ella nos defiende de los errores que hay o que pueden haber en la Iglesia. Será por eso que también nuestros hermanos protestantes, penosamente, cuando se refieren a la Virgen, no la consideran y por eso es que caen en tantas herejías, en tantos errores y a veces tan graciosos bíblicamente hablando, ¿no? Pero bueno, entonces primera cosa que quería mencionar esto, ¿no? Tener la devoción a la Virgen como Madre de Dios es manifestar la ortodoxia católica, es decir, la ortodoxia en la fe, la enseñanza bíblica de la fe original y auténtica, como fue transmitida por los apóstoles a la Iglesia, como fue custodiada por la Iglesia hasta estos tiempos. En este tiempo entonces, en donde el Papa Benedicto XVI tuvo como primer objetivo y principal objetivo de su vida, al ser un gran teólogo y profesor, enseñarnos la fe, mostrarnos la fe de una manera adecuada en nuestro tiempo, en este tiempo que es tal vez tan pobre de filosofía y teología, querer mostrarnos una fe para poder entenderla en nuestro tiempo, pues a él entonces también va dedicada a esta primera parte de esta homilía, en donde queremos explicar cómo María Santísima, en su sencillez de mujer, de esta mujer hebrea, en esta mujer de fe, en esa sencillez ella manifiesta ser la campeona y la destructora de toda herejía, porque quien entiende a la Virgen, entiende a Cristo. Y evidentemente a Cristo llegamos por María. Segunda cosa, lo que nos dice este Evangelio. María, la Madre de Dios, ha recibido esta prerrogativa de Dios, pero no es solamente esta prerrogativa y listo, ¿no? Como a veces también dicen nuestros hermanos protestantes, de que Dios se sirvió de la Virgen como quien se sirve de una camisa, como quien se sirve de una herramienta. Se sirvió de la Virgen, ¿no? La usó a la Virgen. Como si la Virgen fuera solamente una especie de incubadora, ¿no? Una cosa así. Y por supuesto que quien empieza a analizar un poco la obra de Dios jamás podría pensar que Dios obre así. Dios no usa de los hombres. Dios ama a los hombres. Y Dios, si bien se sirve de los hombres, de la voluntad de los hombres, lo hace con libertad. Por eso la Virgen le preguntó si quería ser la Madre de Dios. Pero además, la Virgen no tuvo como única cualidad, aunque la más grande fue que era Madre de Dios, no era la única cualidad. La Virgen María estaba llena de virtudes. Y el texto que acabamos de escuchar nos habla de una de esas tantas y hermosas virtudes de la Virgen. Si han prestado ustedes atención, dice, cuando los pastores fueron, vieron todo como les había dicho el ángel, ¿no? Vieron al niño, vieron a San José, vieron a la Virgen, quedaron llenos de alegría y después contaban a todo el mundo los pastores lo que habían visto y oído. Y después de esto dice, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando uno va al texto griego, cuando dice María conservaba estas cosas meditándolas, ese conservar, el término conservar en realidad es un término difícil de difícil interpretación, porque el texto lo que dice es
juntaba todas estas cosas. Es como cuando uno cosecha, que junta la cosecha, ¿no? O sea, María, todas estas experiencias, todas estas vivencias, todas las palabras que decía Jesús, todo lo que había sucedido, todo lo que le decía el ángel, todo lo que le dijo Santa Isabel, todo el acontecimiento del nacimiento de Juan Bautista, todo lo que pasó posteriormente, por ejemplo, cuando huyeron a Egipto, todo lo que sucedió cuando presentaron al niño en el templo, todo lo que sucedió cuando el niño se perdió en el templo y después a los 3 días lo encontraron, todo. Y toda la vida de Jesús en su vida pública, toda la vida que vivieron en su vida oculta con San José, en su vida pública, todo lo que pasó en la pasión, inclusive en la resurrección, todo, María lo juntaba. O sea, eran experiencias que la enriquecían y todo eso lo meditaba. Esto es una cualidad que habla de la santidad y del grado de espiritualidad de la Virgen Santísima. No era una persona, como muchos hoy día dicen, ¿no? Este es medio calabaza, ¿no? O sea, alguien que vive por vivir, ¿no? Que no razona, no reflexiona nunca lo que hace. Van pasando cosas y él vive nomás del día, como muchas veces nos pasa, porque a veces estamos tan ajetreados, tan llenos de actividades que vivimos del día. María no. Cada cosa que observaba, cada cosa que veía, cada cosa que experimentaba, cada cosa que hablaba y que escuchaba, cada cosa ella la juntaba en su conciencia. No la dejaba pasar. Era un tesoro. Mire el privilegio que tenía ella, vivir con el Dios Todopoderoso. Es un tesoro. Entonces, cada cosa que ella experimentaba lo unía a su vida, a su conciencia, y lo meditaba. Lo guardaba, lo reflexionaba. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la Virgen, Madre de Dios, si bien, como decíamos, esta prerrogativa le viene a la Virgen por la elección que Dios hace en ella, esa elección no era una elección al azar de Dios. No es que Dios dijo, a ver, ¿quién va a ser? A ver, ¿quién me gusta? A ver, no sé, a ver, algunita que podría ser. Ahí está, la elijo, ya está. No, Dios sabía quién era la Virgen María. Dios la formó. Dios la hizo como era ella, tan hermosa en alma y en cuerpo, tan profunda. Cuando uno hace un poco de exégesis bíblica, ¿no? Interpretación de la Biblia, y llega, por ejemplo, al texto del Magnificat, que es el himno que la Virgen nos ha enseñado, es el himno que la Virgen cantó, cuando Isabel, ¿no?, le dijo: bendita entre las mujeres, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?, etcétera. María Santísima cantó: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Cuando uno empieza a leer ese texto, es una riqueza de sabiduría impresionante el que tiene ese texto. En ese texto, en ese himno, se encuentra, o sea, quien ha escrito, quien ha cantado este himno, es alguien que conoce profundamente la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, las profecías, el Pentateuco, los proverbios, los libros sapienciales, los salmos. Es alguien que conoce muy bien la Escritura y es alguien que, por otro lado, es alguien que reflexiona muy bien sobre estas cosas. Este himno es un himno propio de un rabino excepcional. Pero no es ningún rabino y no es ningún excepcional, sino que fue la Virgen María quien hizo este himno. Entonces, es que ella tenía esa cualidad de ser una mujer contemplativa, de saber rezar, porque esto habla de contemplar, de rezar. Ella rezaba, ella ponía estas cosas al servicio de Dios, su inteligencia, su voluntad, sus afectos, los ponía al servicio de Dios. Y cada experiencia que tenía, lo veía siempre a la luz de la fe. Cada experiencia que vivía, la veía siempre bajo esta mesa o este tapete de la oración, ¿no? Siempre en consideración de oración. Miren si nosotros aprendiéramos esto de la Virgen, ¿no? Si es que nosotros lo que vivimos, porque a veces hay cosas que pasan, ¿no? Yo a veces observo y a veces veo yo también en mí. Hoy día, por ejemplo, vivimos aquí en nuestro clima, ¿no?, de Arequipa, vivimos un poco de frío por la humedad que estamos llevando, ¿no? La gente entonces dice: ¡ay, qué frío!, y sigue viviendo. Pero nos podemos a reflexionar, ¿por qué Dios tal vez quiere que hoy día vivamos este clima, tengamos esta
situación ambiental. Miren lo que estoy hablando, ¿ah? Y ayer, por ejemplo, nos pasó tal cosa, y nuestro año nuevo, ¿no? Fue así, fue asá. ¿Y por qué Dios ha querido que sea de esa manera? Y de repente, qué sé yo, me ha gripado, he pasado un poquito enfermo, tal cosa. ¿Y por qué Dios quiso esto? Nos preguntamos, reflexionamos, ¿se dan cuenta? Juntamos estas cosas de nuestras vidas y las meditamos siempre a la luz de la fe. Los procesos políticos, coyunturales que tenemos hoy día. Dentro de poco se hablan de rumores de rebeliones y rumores de manifestaciones y cosas así, que esperemos que no tengan ningún tipo de violencia. Pero nos hemos puesto a reflexionar por qué, a la luz de Dios, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Qué pasa con nuestro pueblo que Dios permite esas cosas? ¿Por qué no vivimos esa verdadera paz que tendríamos que vivir? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta corrupción en nuestro gobierno? Nos ponemos a pensar, no de manera filosófica, no de manera psicológica o de manera, sociológica, sino teológicamente. ¿Por qué Dios permite estas cosas en nuestro país? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que María se preguntaba. Por eso entonces que la fiesta de la Virgen Madre de Dios y el inicio de este año nos lleven a nosotros a tener esta actitud. Primero, como decíamos en la primera parte, primero a saber valorar, conocer y defender nuestra verdad, es decir, la verdad de nuestra fe. Porque penosamente hoy día a muchos es como que no les interesara y no se dan cuenta de que eso marca el rumbo de nuestra vida. Segundo, que seamos como María Santísima, como lo que dice el Evangelio de María Santísima, que no seamos tan superficiales, que no seamos tan inmediatistas, que reflexionemos las cosas, que juntemos en nuestra conciencia lo que va pasando en nuestra vida, las cosas que vamos viviendo, lo que vamos experimentando, las situaciones buenas, malas, amargas, felices que vamos viviendo y que las vayamos meditando y reflexionando siempre a la luz de la fe. Pidamos a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, nos concede estas gracias.